Un nuevo día, una nueva bendición, una nueva misericordia que nos regala el Señor. Bienvenidas, mujeres y su palabra. Soy Ariani Sojo. Continuamos leyendo la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Estamos leyendo el Salmo 119. Hoy continuamos a partir del versículo 49. Hemos sido edificadas, hemos sido bendecidas con este salmo, todo lo que ha hablado a nuestro corazón. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en este nuevo día, glorificando tu nombre, dándote gloria, dándote honra, Señor, exaltándote porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de leer tu palabra, de escudriñarla, de aprender, Señor, de poder testificar de lo que haces en nuestra vida a través de ella. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, que nos hables, que nos bendigas, que nos des sabiduría, inteligencia, revelación, Señor, para que podamos comprender lo que quieres hablar a nuestro corazón en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar con el versículo 49, que tiene como título esta estrofa: Saim. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Versículo 57, estrofa Chet. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Versículo 65. Tet. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 73. Yod. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvasen a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén.
Bueno, vamos a llegar hoy hasta este versículo 80. Vamos a iniciar con del versículo 49 al 56, que es la estrofa Saim. Y vemos que en toda época, mujeres, los elegidos de Dios han lamentado las persecuciones que han sufrido en manos de los soberbios y de los impíos. Cuando somos perseguidos, amadas, debemos encontrar consuelo en la palabra de Dios, como lo hizo aquí el salmista. Una de las más hermosas experiencias durante nuestro peregrinaje en la tierra es recibir promesas de la palabra. ¿Por qué? Porque estas promesas nos sostienen, mujeres, y nos dan esperanza en momentos de desesperación. Y este es el caso del salmista. Él está pidiendo al Señor que cumpla sus promesas en forma concreta. En tiempos de problema, en tiempos de persecución, son los pasajes de las Escrituras, son los versículos que Dios hace cobrar vida para nosotros. Y son personalmente los que nos sostienen, los que nos consuelan. Y es tan hermoso, mujeres, cuando el Señor nos habla en un determinado versículo, en un determinado pasaje, y se vuelve tan real para nosotras, aplicándolo directamente a nuestra vida y a la circunstancia que estamos viviendo. El salmista señala a Dios la tremenda oposición y el oprobio que ha experimentado de parte de los soberbios. A pesar de las pruebas, él permaneció fiel a la ley de Dios. El salmista se refugiaba en el recuerdo de los juicios pasados de Dios. Recordaba momentos en que Dios había castigado a los impíos y veía que Dios no abandona a los justos. Y quiero que te quede esto grabado en tu corazón, mi amada mujer, porque Dios siempre se ocupará de nuestros enemigos. Él siempre se ocupará de nuestros adversarios, pero no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotras? Tenemos que esperar en Dios. Esperar, y Él se ocupará de nuestros enemigos. No tratemos, mujeres, de ejecutar la venganza con nuestras propias manos. Mujeres, no intentemos defendernos. Recuerde lo que dijo el salmista: mía es la venganza, dice el Señor. El horror se apoderó de mi causa, dice el salmista. Él contemplaba a los inicuos que abandonaban la ley del Señor. El salmista se llena de horror al comprender cuál es el fin de ellos. Y algo, mujeres, que no debemos de pasar por alto es que estos inicuos habían andado con Dios en otro tiempo. Y esto es evidente en el uso de la palabra dejan con respecto de la ley de Dios. En otras palabras, en un determinado momento de su vida, ellos anduvieron en la ley de Dios, pero después se apartan de ella, se apartaron de ella. Y uno de los tiempos más difíciles en la vida de aquella que teme a Dios es cuando debe sufrir la oposición de quienes alguna vez fueron justos, pero que dejaron los caminos de justicia. Una de las fuentes de fortaleza en la vida de toda hija de Dios es cantar alabanzas a Dios, ya sea en público, ya sea en privado. Es maravilloso llenar nuestra casa de los cantos ungidos de Dios y disfrutar, mujeres, de esos momentos de alabanza y de adoración en la intimidad. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjera. Llenemos nuestros hogares de alabanza. Cantemos los salmos, cantemos los versículos bíblicos, cantemos las promesas, las alabanzas. Démosle alabanza a Dios con su palabra. Que de nuestro ser no brote
queja, no brote venganza, sino que brote alabanza al Señor. Aún en las horas de la noche, cuando el sueño no llega o se aparta de nosotras, podemos alabar al Señor por su bondad para con nosotras. Debemos guardar la ley de Dios en nuestra mente. No permitamos que germinen en nuestra mente pensamientos o planes malvados en contra de nuestro prójimo. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Todos estos ejercicios, mujeres, son fruto de una mujer que se adhiere firmemente a los preceptos del Señor en todo tiempo, que vigila, que se guarda. Y usted pueda declararlo: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a leer ahora la siguiente estrofa, la número 8, que es Chet. Va del versículo 57 al 64. En algunos casos, los santos escogidos de Dios a lo largo de los siglos han experimentado prisiones físicas, pero aún estando en prisión, cantaban. Lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 25. Repasaban las promesas de la palabra de Dios, como lo hizo José en el Salmo 105, 19. Y es tan hermosísima esta frase inicial: mi porción es Jehová. Y es una cita de la promesa que el Señor hizo a sus siervos los levitas, que ellos no recibirían herencia alguna en la tierra de Palestina, porque el Señor sería su herencia, su porción. Vemos cómo está el salmista declarando que su porción como sacerdote, como levita, era Dios. Él guardaba fielmente la ley del Señor. El salmista amaba y servía al Señor de todo corazón. Y aquí le pide que le muestre su misericordia como consecuencia de que él guarda la ley de Dios. Meditar constantemente sobre nuestra propia vida, mujeres, trae mucho beneficio. Al escribir a algunos de sus hijos espirituales, Pablo señala: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera de Corintios 11:31. Cuando examinamos nuestra vida, cuando examinamos nuestro corazón diariamente, podemos detectar más fácilmente aún el más pequeño error en nuestros caminos y regresar pronto a las sendas de justicia. No nos retardemos, mujeres, en obedecer. Abraham se levantó temprano por la mañana para obedecer la orden de Dios y ofrecer a Isaac en sacrificio. Génesis 22, versículo del 1 al 3. Cuanto más esperemos para obedecer al Señor después que Él nos ha ordenado hacer algo, más fácil será no obedecerle. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Debemos levantarnos temprano, debemos madrugar, debemos vigilar, debemos estar apercibidas a lo que Dios tiene, porque es ahí donde Dios nos va a revelar los diseños, las temporadas, la estrategia para la victoria. Debemos recordar con frecuencia que nuestras compañías determinarán en qué lugar moraremos eternamente. Debemos recordar que quienes andan con los sabios, sabios serán, dice Proverbios 13:20. Compañeros soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. El salmista, en una profunda meditación, recorre toda la tierra y comprende que está llena de la misericordia del Señor. La misericordia de Dios
hacia sus hijos puede verse en todo lugar. Vamos ahora a la siguiente estrofa, la estrofa número 9, que va del versículo 65 al 72. El tema de esta estrofa es cómo el salmista estima la palabra de Dios más que su comida natural, más que plata, más que oro, como Job. Él lo declara en Job 23:12. Fue solo a través de la corrección del Señor que llegó a deleitarse tanto en la palabra del Señor. Vemos que ahora el salmista, reflexionando una vez más sobre el pasado, reconoce con gratitud desde el fondo de su corazón que el Señor verdaderamente ha sido bueno para con él. Quienes siguen el camino del Señor con todo su corazón van a descubrir realmente que Él es fiel. La mujer que sigue el camino del Señor con todo su corazón va a descubrir que Él es galardonador de los que le buscan. Una de las capacidades y virtudes esenciales de un líder, de una persona, de una mujer de Dios, es el discernimiento. Y este discernimiento es el resultado de buscar la sabiduría de Dios, de meditar en la palabra, de adquirir sabiduría, de pagar un precio por buscar la sabiduría. El salmista reconoce que su aflicción tuvo el resultado positivo de guiarlo a una mayor obediencia al Señor. El salmista reconoce que su proceso, que su circunstancia, que su aflicción lo llevó a una relación más estrecha con el Señor. Él ha visto que el Señor guarda sus promesas y que su fe se fortalece. Contrasta con su actitud, con su corazón de obediencia, con la de los enemigos. Se engrosó, se engordó metafóricamente, es algo apático, algo soso. El corazón de ellos se engordó como un cebo. Y esta expresión es una expresión idiomática que describe una actitud de indiferencia o de apatía comparable con los adjetivos frío o desalmado. Vemos cómo la disciplina del Señor ha cambiado la vida del salmista, porque éste ha respondido de una manera positiva. Y es que antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y todas podríamos hacer eco de esta confesión que proviene de los labios del salmista. A medida que el Señor en su gracia nos forma, nos procesa, porque Él disciplina a los que ama, vamos a ser transformadas a su imagen. Y aprenderemos a guardar la palabra de Dios. Solo el Señor es bueno, como dice la palabra. Dios es totalmente bueno. Él es incapaz de hacer el mal. Y tenemos que reflexionar, mujeres, sobre los frutos que está produciendo el proceso en nuestra vida. Será un fruto apacible de justicia que nos hace aprender la palabra de Dios, que nos hace sostenernos, agarrarnos de la mano de Dios y no soltarlos. En un mundo concentrado principalmente en lo material, en un mundo donde se devalúa de manera constante la vida humana, vemos cómo el salmista afirma de que una relación correcta con el Señor, manifestada en el valor otorgado a la obediencia a su instrucción, una relación correcta con el Señor en estas condiciones es más valiosa que grandes sumas de oro y plata.
y es un mensaje sumamente necesario. Porque cuán dulce es su palabra a nuestra boca. El sabor que ningún oro del mundo puede copiar, ni mucho menos superar, mujeres. Y vamos a escudriñar la estrofa número 10, la última del día de hoy. Y esta estrofa tiene como título Yod. Y va del versículo 73 al versículo 80. Y aquí el salmista declara que está siendo grandemente afligido por Dios para aprender sus caminos. Que cuando Dios los saque de la aflicción, quienes temen al Señor se regocijarán grandemente y volverán a Él. Sin embargo, sus soberbios enemigos serán avergonzados. Cuando Dios vuelve nuestra cautividad y nos saca de nuestra prisión como a José, los justos se regocijan y se unen a nosotros. El salmista comienza esta estrofa reconociendo que fue creado por Dios y formado según la sabiduría de Él. El salmista reconoce la participación íntima del Señor en su vida desde el comienzo de su existencia. Y la referencia a las manos recuerda el relato de la creación de Adán, del polvo de la tierra y del soplo de Dios para infundirle aliento de vida en Génesis 2:7. El salmista se da cuenta que el que lo formó fue Dios. Y cuando aprendemos, mujeres, los caminos y los mandamientos de Dios, es ahí donde encontramos provecho. El salmista declara que los justos se regocijarán cuando contemple la obra que el Señor ha hecho en su vida. El salmista reconoce que la fuente para entender, la fuente del discernimiento, es el Señor. Que sus mandamientos, que solamente el Creador conoce bien las reglas generales que su creación debe seguir para tener una vida significativa, una vida con propósito. Y aquí lo vemos. Y hay una pregunta que me surge. El pueblo de Dios ora por entendimiento al aplicarse el estudio de la palabra. ¿Cuál sería el resultado entonces? Tenemos que orar cada vez que usted toma la Biblia, cada vez que usted abre la palabra de Dios. Usted tiene que orar para que Dios le dé el entendimiento, para que usted pueda aplicar la palabra de Dios a su vida, para poder ver un resultado extraordinario. Porque al nosotras aprender fielmente las demandas de Dios y al obedecerlas, vamos a servir, mujeres, como una fuente de aliento para otros que le temen también. Porque la esperanza de una mujer de Dios, de un creyente, de una creyente, yace en la palabra de Dios. Dios es fiel aún en los tiempos de aflicción. Los que tememos a Dios, hacemos que Él sea reconocido como justo en todo tiempo, aun cuando Él determina que es necesario el juicio sobre nuestra vida. Es un acto de amor y de fidelidad que Él nos limpie, que Él nos purgue de nuestras iniquidades. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice Pedro 4:1, primera de
La disciplina de sus hijos es un aspecto, mujeres, de su misericordia, de su lealtad al pacto. Por eso tenemos que orar confiadamente y pedirle al Señor, como lo hizo el salmista, que muestre sus bendiciones para que Él pueda recobrar fuerzas, para que pueda deleitarse nuevamente en el estudio y en la meditación de la palabra de Dios. Vemos cómo al mismo tiempo que el salmista ora para que sus enemigos sean avergonzados, le pide al Señor que lo guarde de ser avergonzado. Ora para que su corazón, para que todo su ser y con un énfasis particular en su mente y en su voluntad sea íntegro. Íntegro. Tenemos que pedirle al Señor que afirme nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que afirme nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, todo nuestro ser sea afirmado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Y yo oro en este día para que el Señor hable a tu vida, para que puedas aplicar esta palabra, para que tu mente, tu voluntad, todo tu ser, todo tu corazón sea íntegro delante del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Las bendigo, hermosas mujeres, que reciban hoy la bendición del Padre Celestial.